ya directo, ¿vale? Sí, yo ya estoy casi. Tawfiq. Sí. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a este directo. De nuevo estamos en un directo que hemos establecido que íbamos a vernos de nuevo para hablar de este tema de sufismo o el tasawwuf, sufía, que hemos empezado la semana pasada con un directo bastante amplio en el cual estuvo con nosotros el hermano Tawfiq Sheddel Harak, y esta semana vamos a seguir hablando de este tema tan importante y tan interesante y fascinante realmente, porque es un tema que tiene que ver con la historia del propio Islam. Así que enseguida, en unos minutos, empezamos este directo de nuevo con el hermano Tawfiq Sheddel Harak. Simplemente vamos a esperar que se una a nosotros a la plataforma de Instagram. También estamos emitiendo por Facebook y por YouTube también. Ya se están uniendo a nosotros personas en las diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Vamos a ver si ya está con nosotros el hermano Tawfiq y damos, inshallah, salida a este directo. Barakallahu fikum. Nos ha llegado muchísimo feedback, muchísimas opiniones positivas acerca del directo de la semana pasada y, alhamdulillah, mucha gente nos ha dicho que hemos abierto los ojos acerca de muchos temas interesantes y muchos temas que tienen que ver con la historia del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermano Tawfiq, ¿qué tal estás? Alaikum salam wa barakatuh. Encantado de estar con todos ustedes un día más. La verdad que tratar estos temas interesantes... No se te escucha en el Instagram, no creo que se te escuche en el Instagram. ¿Ahora me escuchas? Assalamu alaikum, Hisham, ¿me oyes? Assalamu alaikum, ¿me oyes, Hisham? Sí, creo que lo tienes en mute. Bueno, si es posible simplemente que desmutees el micrófono y empezamos, inshallah, enseguida. Decía que la semana pasada, alhamdulillah, justo después de terminar el directo, muchísimas personas nos han mandado mensajes por privado diciendo que ese directo fue muy informativo, muy importante para ellos y ellas, sobre todo, porque les ha aclarado muchos temas acerca de tasawwuf y muchos juicios que tenían o prejuicios que tenían, alhamdulillah, se han disipado. Hermano Tawfiq, a ver si te escucho mejor ahora mismo. Assalamu alaikum, ¿me oyes ahora? Bueno, te voy a escuchar directamente por Facebook y así hablamos. Inténtalo de nuevo. Yo te oigo, Hisham. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Sí, bien, alhamdulillah. Sí, decía que la semana pasada, alhamdulillah, empezamos este directo y nos han llegado muchos mensajes. Me imagino que a ti también te han llegado muchos mensajes positivos acerca de este tema. Sí, la verdad que sí. Un tema, la verdad, que es sumamente interesante. E incluso unos me han dicho que ya hemos llegado un poco tarde. Tenemos que tratar este tema hace tiempo. Pero la verdad es que nunca es tarde. El tema, pues teníamos que tratarlo hace tiempo, aunque la verdad lo hemos comentado de vez en cuando, pero darle así una ascensión o dos o tres, yo creo que hemos acertado, inshallah. Son opiniones que podemos estar de acuerdo o no, pero por lo menos invitamos a todo el mundo al debate
Y esto es la grandeza del Islam, que, como ha dicho nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hacer un esfuerzo de interpretar, de pensar, de opinar. Si acertamos, seremos doblemente recompensados por el esfuerzo que hemos hecho y por el acierto. Y si no llegamos a acertar en nuestras opiniones, también seremos recompensados, aunque esta vez solamente por el esfuerzo. Y esto yo creo que vale la pena y espero que podamos abrir mentes y aportar opiniones sobre un tema tan importante que es la tercera parte del Islam, que es esta parte del Iman, Islam y Ihsan, inshallah. Barakallahu fik, esa división que hemos establecido la semana pasada, pues, alhamdulillah, fue una división muy importante para empezar ya desde una base islámica bien fundada. Me comentan en Instagram que no se te oye, hermano Taufik, así que invito a las personas que nos ven por Instagram, por estas dificultades técnicas, que se unan, inshallah, a YouTube, en Hisham Muhammad, en Hisham Weekly. Ahí nos pueden ver, inshallah, desde YouTube. Hermano Taufik, acerca de la historia del sufismo, o tasawwuf, ¿no? Yo hago esa diferencia entre el sufismo y el tasawwuf, porque no es lo mismo hablar de sufismo que el tasawwuf, ¿no? Más o menos la semana pasada, el tasawwuf y traducirlo al sufismo, y siempre tenemos que tener mucho cuidado con los ismos. Esta manera de tratar pues corrientes, escuelas, tendencias filosóficas, y con estos ismos pues hay que matizar mucho y bastante estos conceptos, porque la máxima que tenemos en la jurisprudencia islámica es al-hukmu al-shay'i far'un an tasawwurih. Opinar sobre algo pues emana desde esta concepción que ya hemos formulado en nuestra mente. Si la concepción no es correcta, no es clara, por supuesto, la opinión que vamos a dar pues va a tener mucho que ver con esta concepción mental que hemos formulado sobre tal asunto. Incluso los propios sufís no se llaman a ellos mismos como tasawwuf. Ellos se llaman pues la gente de Allah, la gente de Dios, la gente de dhawq, ahlul dhawq, la gente del saboreo, al-qawm. Nunca se han autollamados como así los mutasawwifa o los sufís. Pero aparte de los términos de la terminología, lo que nos importa es el contenido de esta disciplina científica que más o menos pues atañe a una gran parte de las prácticas islámicas. Si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando ha definido el ser humano y llegó a decirnos que lo más importante del ser humano es el corazón. Si el corazón, digamos, إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله, que dentro de nuestro cuerpo tenemos el corazón. Si el corazón está bien, el resto del cuerpo va a estar bien, y viceversa. De ahí esta gran importancia que tenemos que dar a purificar nuestro corazón. De esto pues se atañe y se dedica todo lo que es el tasawwuf o el sufismo. Incluso cuando hablamos términos así occidentales de la mística o el misticismo islámico, es lo que más se pone. Y aquí también hay que matizar estos conceptos. El misticismo, la mística dentro del corpus occidental, cristiano, o quizás también podemos hablar de otras culturas o de otras religiones, el indio, el persa o el budismo, quizás tiene cabida y puede tener ciertos conceptos. Ahí, extrapolarlos al Islam, pues tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que matizar, la verdad, estos conceptos con una lupa, la verdad. Barakallahu fik, para establecer una base, un fundamento, ¿qué tiene que ver tasawwuf o esta espiritualidad con las primeras generaciones? La de los sahaba, que Allah esté complacido con ellos. Pues siguiendo toda esta evolución cronológica, histórica, teniendo en cuenta el espacio y el tiempo del Islam, el Islam ha surgido en el siglo VII, la península arábica,
que estaba dentro de dos culturas, dos civilizaciones dominantes. Por un lado tenemos la civilización romana bizantina, cristiana en la época, aunque antes ha sido pagana y politeísta, y por el otro lado tenemos la civilización, la cultura, la política persa, sasánida, zoroastra, moga, mayús, y sus conceptos y sus valores culturales y religiosos. Y los árabes ahí en medio. Y viene el Islam y da un nuevo concepto del ser humano, que el ser humano es una parte material que emana de la tierra, del barro, de la arcilla, pero está el soplo divino de Allah, subhanahu wa ta'ala, glorificado sea. Y pues su función, este ser humano, en esta vida larga o corta, es ibadah, es rendir, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el cómo, pues ha sido seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y así, nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cumpliendo con su deber de predicar, de hacernos llegar, transmitir este mensaje que llamamos el Islam, aunque es el mismo mensaje de todos los profetas y mensajeros, siendo pues humanos, pero tenemos que llegar a Allah, tenemos que ir al camino que nos va a llevar a Allah subhanahu wa ta'ala, porque todos somos de Allah. Y a Allah vamos a retornar y a volver. El hecho de volvernos a Allah subhanahu wa ta'ala, de esto pues se ha dedicado todo el tasawwuf, ir por este camino que nos va a llevar a Allah subhanahu wa ta'ala. Al principio, nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ha plasmado de la mejor manera posible, porque es nuestro uso, es nuestro mejor ejemplo para seguir. Teniendo también el factor espacio y tiempo, en la época de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que es material, lo que es espiritual, dentro de esta geografía árabe. Después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Islam va a salir de lo que es la península arábiga y va a contactar con otras culturas, con otras religiones, con otra gente, ni siquiera habla árabe. Y con esta expansión de estas conquistas islámicas, este contacto del Islam con otras culturas, con otras religiones, pues va a ganar adeptos, nueva gente va a abrazar el Islam y va a haber este contacto religioso cultural. Por otra parte, hay un factor nuevo que los musulmanes van a saborear, es abrirse al mundo de una manera política, pero también económica. Y este cambio económico de un cierto zuhd, este término que al principio, antes de hablar de tasawwuf, se hablaba de zuhd, de este ascetismo. La gente eran pues zahid y abid, adora a Allah subhanahu wa ta'ala y una asceta. Para él el valor material pues no tiene tan importancia como el valor espiritual. Y esto lo hemos visto en la imagen praxis del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, que tenía todo, la verdad, o lo hubiera tenido, pero ha dejado todo este mundo y se preocupaba por el otro. Y esta manera es muy, la verdad, muy significativa. Sin embargo, ya llegamos al primer siglo de la Hijra y con esta expansión islámica, con unas consecuencias económicas, los musulmanes pues sí, empezaron a alejarse de este ascetismo profético, de este zuhd. Y pues, digamos, la nueva realidad económica, hemos empezado a ver a musulmanes ricos y palacios y cierto materialismo, y con el tiempo y la evolución, estos valores espirituales, esta manera profética, ascética, se estaba olvidando, dejando, los musulmanes se alejaban. De ahí muchos grandes sabios, ulemas, eruditos han visto pues, la necesidad de pues, un poco guiar y corregir este mal camino por lo que los musulmanes han ido. Entonces empezaron oye, musulmanes, hay que volver a la raíz islámica, hay que recordar el ihsan, hay que recordar el tazkiya, hay que purificar esta alma, no hay que ir por este materialismo. Y por eso surgió pues, este fenómeno de zuhd, no desde la manera, no, hay que olvidarnos de este mundo y solamente hay que alejar en una ermita y ahí olvidando del mundo mundial. No, este es otro extremo. Sino el Islam aboga por el camino medio, intermedio y justo. Esta wasatiyya que Allah habló en la ley coránica, que para mí es un paradigma para entender todo el Islam. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Esta wasatiyya es la que tenemos que tratar, incluso hablando de tasawwuf. Entonces tiene que ver con
cuestiones históricas. Hubo una evolución de una manera lógica y correcta, de la misma manera que ha evolucionado el fiqh, la jurisprudencia, que ha evolucionado el tawhid, el credo, las ciencias islámicas, que ha evolucionado todas las ciencias islámicas. Al principio el profeta no ha llamado esto tawhid, el otro sira, hadith, Corán, exégesis, tafsir, sino necesidad del tiempo. Los musulmanes tenían que planificar estas disciplinas o estas ciencias para enseñarlas y para sus estudios. El tasawwuf, que trata, digamos, de la parte de tezkiya o de la purificación del alma, también se ha hecho de una manera un poco científica, como una ciencia independiente de las demás, aunque al principio era todo en conjunto, era el Islam. Pero por una necesidad académica, pedagógica, los propios musulmanes pues, han visto que hay que especificar cada disciplina según el campo y también para enseñarla dentro de las mezquitas o de las madrasas que vamos a ver después, o incluso la gran cosa que han hecho los propios sofís o mutasawwifa es fundar estos colegios, estas casas, o lo que llaman zawaya. Zawiya es un rincón. Lo que pasa, lo vamos a entender en su sentido de la educación. Educar en el sentido espiritual y también educar en el sentido científico académico. Pues los sofís o el tasawwuf ha visto también la necesidad de adaptarse al espacio y el tiempo. Y por eso se ha formado como una disciplina y también dentro de colegios y va a tener corrientes y va a tener tendencias de la misma manera que ha tenido el tawhid, que ha tenido el tafsir, que ha tenido el hadith o el Corán o el resto de las disciplinas islámicas. Esta evolución es normal, es correcta, es lógica. Y por supuesto va a tener sus luces y sus sombras igual y de la misma manera lo que van a tener el resto de las disciplinas islámicas. Mucha gente tiene una reticencia a aceptar estos términos como zawiya, ¿no? Entonces, ¿qué decir al respecto? Especialmente porque muchas veces se trata de mausoleos o lugares donde están enterradas personas, etcétera, y se hace la oración. Las cosas siempre las tenemos que definir desde el punto de vista ta'sil, fundamentar el hecho, la opinión, si tiene bases en el Islam, sobre todo según las dos fuentes que tenemos, el Corán y la Sunna. Y luego, la mala práctica o los malos ejemplos lo tenemos que juzgar en su contexto. Generalizar una mala práctica para rechazar el fundamento o la base, esto no es científico ni correcto. De la misma manera, vale, pues la Sunna es la segunda fuente del Islam. Pues señor, lo siento, dentro de estos hadiths de la Sunna hay un montón de hadiths que son faltos, mentira, débiles, inventados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a rechazar toda la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O vamos a hacer un estudio científico. De la misma manera que tenemos en el tafsir, la exégesis coránica es una ciencia muy importante. Pero dentro del tafsir tenemos cosas inventadas, tenemos lo que llamamos el apartado de los dichos israelitas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a rechazar todo el tafsir? No, al contrario. No, tenemos que hacer un esfuerzo científico, pues aceptar lo correcto y rechazar las cosas que no son correctas. De la misma manera, cuando hablamos de zawaya es una madrasa, es un colegio. Entonces, en un colegio se enseñan cosas correctas, cosas que concordan con el Islam o cosas que están totalmente contradictorias con el Islam. Llámalo zawiya, llámalo colegio, llámalo universidad, llámalo madrasa. La pregunta es, ¿qué se enseña o qué se hace dentro de estas zawaya? Esta es la pregunta. Y pues siempre, como os he dicho, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. La norma jurídica nos dice que el veredicto depende pues de estos hechos. Si hay hechos que prohíben, vamos a declarar como algo prohibido haram. Y si hay hechos que permiten, vamos a declarar a este hecho, a este asunto, pues halal o permitido. Esta es la manera islámica, científica y objetiva. Prejuzgar o generalizar no es islámico ni científico. ¿Qué puedes decir de la escuela de el Basra y el Kufa? Hay gente que establece una diferenciación entre el tasawwuf y el fuqaha, sí, que va hacia esas dos escuelas, ¿no? Sí, el dicho es "A'badu man fil Basra wa afqahu man fil Kufa". Se ha dado como un ejemplo.
de la parte sofí, pues pertenecían la gente del Basra, y la parte jurídica intelectual del fiqh, pues se caracterizó más en la ciudad del Kufa. Sí, esto es un dicho, es una buena, digamos, observación de un buen número de historiadores. Es algo relativo, pero en Meca podemos decir lo mismo. Y en Medina también. Las dos escuelas de Meca y el Medina para mí eran mucho más importantes en el tema del fiqh que el Basra y el Kufa, porque ahí donde han permanecido los sahaba, los nobles compañeros. Tenemos la escuela de Abdullah ibn Abbas, el más sabio de mi umma, como ha dicho el profeta, turjumano del Corán, y estaba pues viviendo en Meca. Sin embargo, la otra escuela del Medina, que es también mucho más importante, ahí estaban todos los grandes sahaba, empezando por los 4 califas, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, que Allah esté complacido con ellos. Y después ahí vino nuestra escuela maliki. Nuestra escuela maliki pues ha tenido pues este gran legado de la escuela del Medina. Y después otros sahaba que han viajado y se han instalado en el Kufa, por ejemplo Abdullah ibn Mas'ud, y después Ali ibn Abi Talib, porque cambió la capital del Medina al Kufa. Pero después, sí, es verdad, en el Basra sobre todo, y ya estamos hablando ahora de la segunda etapa de los tabi'in, profeta, los sahaba, y después tenemos los seguidores, son los tabi'in. Estos tabi'in son grandes personas dentro de lo que es el corpus islámico, pero han visto a los sahaba, pero no han llegado a ver al propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y eran grandes personas destacadas en las ciencias islámicas. Y uno, que es lo más importante, el Hasan al-Basri. Y el Hasan al-Basri es muy importante en toda la historia islámica. En la historia de la teología, de Ilm al-Kalam, es importante, porque de sus clases va a salir uno y de ahí va a surgir lo que llamamos al-Mu'tazila, porque I'tazala Majlis al-Basri. Se alejó de las clases de su sheikh o su maestro al-Basri. De ahí podemos hablar Wasil ibn Ata. Incluso se decía que era familiar del Hasan al-Basri. También las escuelas de tafsir, las escuelas del hadith, digamos, la fuente del Hasan al-Basri es sumamente importante. El Hasan al-Basri ha visto a nuestra madre Aisha, ha visto a Umar ibn al-Khattab, pero no llegó a ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era digamos, una eminencia, pues todo el mundo se dirigía al Basra para estudiar con él. Y también los sofís, los mutasawwifa, hablan que la fuente o uno de los fundadores de Tasawwuf, si llegamos a tener una cadena, de la misma manera que hacen los muhaddithun, la sunna, as-sanad, esta cadena de narración, me ha dicho según, de la misma manera los sofís tienen esta cadena espiritual de educación. He aprendido tasawwuf, la educación, la purificación espiritual de mi maestro según. Pues en esta noble cadena, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib y el Hasan al-Basri. Estamos hablando de los fundadores ya muy importantes. Pues el Hasan al-Basri es considerado por la gente de tasawwuf, ya está en la tercera, digamos, categoría de los fundadores. Y de sus clases surgieron sus alumnos, y más bien en esta ciudad del Basra. Por eso es muy importante, digamos, este inicio, esta evolución histórica que ha tenido que ver mucho en el Basra. Y uno de estos alumnos se caracterizaron por esta importancia espiritual, dedicarse a la purificación, rechazar esta manera de sumergerse en el materialismo, la riqueza, que para ellos se ha alejado del camino ascético del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y para llamar la atención a la gente de recuperar esta espiritualidad o este ihsan o esta tazkiyah, se vestían de una manera especial. Se decía que se vestían de suf, de lana cruda, como rechazo del apego a lo mundano, a lo material. Y por eso una de las teorías se llaman los sofís o mutasawwifa, porque se vestían de suf o de la lana. Aunque dentro del nombre o la manera de la denominación tenemos más de una definición. Pero los de la lana y los de safa, la purificación, pues más o menos son los, digamos, que han tenido mucho más aceptación dentro del mundo sofí y también dentro del mundo académico también. Bueno, pero etimológicamente no está claro que venga de la lana o de safa, porque la lana nos daría sofiyun,
Sí, esta es la al-shiqaq al-lughawi, es verdad. Pero incluso los propios sufís, como he dicho antes, ni siquiera ellos se autollaman o se autodenominan de esta manera. Muy bien. Quería preguntarte una cosa acerca del Hassan al-Basri. Sí, Su aqida es la misma que los sahaba y que los tabi'un. por supuesto. Es decir, lo único que le diferencia es un énfasis en el zuhd. ¿Y Sí. qué significa esta palabra que es muy desconocida hoy en día? Eso es esta praxis islámica, pues de alejarse de lo material, de lo mundano, y preocuparse mucho por la ákhirah y tener en cuenta que el centro de tu cuerpo es este corazón. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Tu corazón se apega a lo material o a lo espiritual? ¿Tu corazón está lleno con el amor de Allah subhanahu wa ta'ala o con el amor de las cosas? Tu fe, tu yaqeen, tus certezas, ¿tú confías plenamente en Allah subhanahu wa ta'ala o confías en tus medios intelectual, económicos, fuerzas? Porque tú, para ti, todas estas cosas, Allah lo ha creado para ti. Entonces la tienes que utilizar como medio. Tu meta en la vida es alcanzar fama, dinero y estas cosas se van a desaparecer. Entonces tú, para él tienes una relación de zuhd. Zuhd, traducido en castellano, es ascetismo. Eres una persona asceta. Pero el Islam lo ha controlado este concepto. El Islam no rechaza totalmente lo mundanal y tampoco trata al cuerpo como fuente de lo profano, de la impureza, como otras culturas o otras religiones. Entonces, para purificar este cuerpo hay que sentir la mea culpa y hay que pegar o hay que hacer cosas para llegar a esta purificación. Sin embargo, el Islam no piensa así. Piensa que el cuerpo o el ser humano es la mejor creación que Allah ha hecho. Ser el ser humano, todo lo que Allah ha creado está al servicio, al usufructo, concepto coránico tashir de este ser humano, y por eso hay que dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Dar las gracias, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Empezando por reconocer este tawhid, esta unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es mi creador, soy tu siervo, te voy a adorar, te voy a dar las gracias, te voy a agradecer el resto de mi vida. Y por eso te amo a ti, sobre todas las cosas. Me apego en ti, en lo que me has prometido. Todo lo mundano material lo voy a utilizar para llegar a ti, Allah. Y cuando te recuerdo a Allah, lloro, mis ojos pues saltan con lágrimas. Llegar a este estado, estoy solo, nadie me ve, y recuerdo a Allah subhanahu wa ta'ala, y mis ojos se llenan de lágrimas. Esto es esto en términos para otros es la éxtasis, esto es la felicidad. Esto nos ha hecho mucho en falta. Mucha gente lee sobre el Islam libros y tomos, pero su corazón está duro. Y recitan el Corán, pero no ves ninguna reacción. Ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues 2 ojos no van a ser castigados. Se refiere a la persona en general, que esta persona no va a estar ingresado en el infierno. ¿Por qué? Porque su ojo, cuando está vigilando, pues está trabajando como vigilante por el país, por la seguridad del país, entonces no duerme. Como recompensa, Allah lo va a ingresar en el Jannah, en el paraíso. Y otro está solo, nadie lo ve, ha recordado a Allah subhanahu wa ta'ala y mira, sus ojos se han llenado de lágrimas. ذكر الله خاليا ففاضت عينه. Nosotros, ¿por qué no podemos llegar a este estado? De esto se trata, pero esto hay que tener este zuhd. Si tú te apegas sobre las cosas, aunque vas a recitar el Corán y hacer mucho dhikr, tu corazón no va a ser blando, no va a tener el sosiego, esta tomanina que Allah habló. Y de esto, pues la verdad, han trabajado los sufís y hay que darles las gracias. Por este concepto de zuhd, entenderlo en el concepto islámico, que el Islam valora lo mundano, valora lo material como medio, no como fin. Valora el cuerpo no es culpable, al contrario, no es algo impuro como otras culturas, otras religiones, sino hay que utilizarlo para llegar a Allah subhanahu wa ta'ala, porque todos somos de Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Este concepto, esta área siempre lamentable la entendemos en un momento de la muerte, sino al contrario, la tenemos que entender en la vida. Es que vamos a volver a Allah. ¿Cómo vas a volver a tu Señor, a tu Creador? Sí, esto que dices es totalmente aceptable y nadie puede objetar.
acerca de esta presentación. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre esa generación de los Sahaba, de los Tabi'un, de los fundadores de ese tasawwuf basado en el Zuhd, con la misma, digamos, aqida, los mismos principios teológicos, los mismos principios islámicos que el Nabi sallallahu alaihi wasallam, el profeta, que la paz sea con él, los Sahaba, los Tabi'un, pero se ha transformado el sufismo con el paso del tiempo hasta ser algo irreconocible para el Hasan al-Basri. Si el Hasan al-Basri viviese hoy en día y viese lo que se hace en su nombre y en el nombre del sufismo, pues no reconocería el sufismo en los actos de muchos de los sufíes. Y lo digo porque las opiniones de algunos hermanos y hermanas que voy a leer enseguida son opiniones fundadas en su experiencia y lo que ven en las sociedades islámicas y musulmanas, tanto en Marruecos o en la India o en Pakistán o en Egipto o en diferentes países. Por ejemplo, dice la hermana Zohar, desgraciadamente algunas de las zawiyas en Marruecos son lugares para practicar la superstición en vez de aprender el din y sus ciencias. Eso para empezar. Y luego el hermano Abu Aya dice más o menos lo mismo, pero de otra forma. Dice, وهل الحسن البصري كان يشطح ويقدس الشيوخ هذا هو السؤال وشكرا. Es decir, el Hasan al-Basri no practicaba el tasawwuf tal y como se practica hoy en día, con ciertos bailes, ciertas supersticiones también, etc. Y no mezclaba el Islam con el budismo y el Islam con el hinduismo y el Islam con el judaísmo y con la cábala y con no sé qué. Y tampoco sacralizaba a los shuyukh. El sheikh es algo sagrado, intocable, incuestionable, infalible. Es casi una personificación de lo divino. Y por lo tanto, incluso si el sheikh Azzakumullah, que disculpad que diga esto, pero es que en algunas tariqas, si el sheikh me escupe, es una bendición, ¿no? Me ha bendecido el sheikh. Se ha convertido en una ridiculización del Islam. Y hay que marcar las diferencias clarísimamente entre el tasawwuf real y el tasawwuf falso. Y el tasawwuf que se ha transformado en algo New Age, totalmente líquido, que no tiene ningún fundamento islámico y ninguna relación con lo que fue en la historia real del Islam, en el Asr, el Amawi, el Abbasi, en la época Omeya y Abbasida, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué dices acerca de esto, hermano Sofi? Hacer una lectura así un poco intencionada, selectiva, no es lo correcto. De la misma manera podemos juzgar también la ciencia del hadith, la ciencia del tafsir. Entonces, esto no es lo justo. Pero es un fenómeno correcto. bastante común. Sí, no, estas lecturas son un poco ideológicas o no son científicas. Yo creo que hay que seguir el desarrollo, la evolución del sofismo. Por supuesto, hubo errores, hay luces y hay sombras, pero la legitimidad de tasawwuf como la purificación, tenemos que estar de acuerdo. Las malas prácticas las vamos a rechazar y corregir. Esto los mismos han hecho los propios grandes sofís de verdad, ulemas eruditos. Y dentro del sofismo tenemos de todo. Si ya desde la época de Ibn Taymiyyah hablaba de tres tipos de sofís: Sofiyatul Haqa'iq, Sofiyatul Arzaq y Sofiyatul Rasm. Los verdaderos sofís, los sofís que solamente se aforraban, se declara como sheikh y todo el mundo le traía dinero y donaciones, y los sofías solamente de nombre. Si esto ya es la época de Ibn Taymiyyah, estoy hablando del siglo más o menos 12 o 13, ¿no? Gracias, es exactamente lo que estoy diciendo. Si Ibn Taymiyyah ya decía eso, estoy legitimado totalmente para decirlo en el siglo XXI, ¿no? Si él lo decía hace 10 años. No, es que si no vamos a hacer la lectura correcta de los hechos, por un mal ejemplo voy a generalizar a los demás, esto no es justo, esto no es islámico. Allah nos habla en más de una alía: La yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Por tener incluso enemistad con unas personas, Allah te ordena ser justo.
Entonces, opinar solamente por las pasiones y por... No, de la misma manera también pueden hacer los otros. Y queremos salir de estas peleas que la verdad han hecho sufrir a los musulmanes y perder tiempo, y en vez de pensar en proyectos que nos pueden cambiar la realidad cultural, económica, incluso espiritual. El sofismo, como el resto de las ciencias islámicas, ha tenido sus más y sus menos, sus luces y sus sombras. Después de este sofismo suní, este sofismo islámico correcto, ihsan u tazkiya, si te molesta la palabra tasawuf, la vamos a quitar y vamos a llamar el ihsan u tazkiya, o la ciencia de los corazones, como la llaman, Abu Talib al-Makki en su famoso libro. O incluso otros que han hablado de la parte emocional del Islam, el janib al-atifi min al-Islam. Otros la han llamado tarbiyatun ar-ruhiyya, nuestra educación espiritual. Otros, como el Boti, la han llamado batinul ithm, este pecado interior, estos errores, faltas graves dentro de nuestros corazones. Pues el tasawuf, después de este tasawuf sunni aceptado por todo el mundo, el Hasan al-Basri, pasamos a Sayyid al-Ta'ifatain, el Imam al-Junayd, pasamos a Ibrahim ibn Adham, Abu Sulaiman Dani, todas estas personas han tenido el acuerdo unánime de todos los musulmanes. Y llegamos incluso ya, primer siglo de la Hijra, era algo normal dentro de la sociedad islámica, junto con las demás disciplinas y ciencias. Llega al siglo III, Imam Shafi'i pues va a establecer lo que llamamos usul al-fiqh, como una disciplina independiente, científica, académica. Esto, pues lo mismo van a tener esta evolución las demás disciplinas islámicas. Llegamos ya al siglo IV de la Hijra, el décimo, según la era occidental o cristiana, pues este sofismo está evolucionando con sus luces y con sus sombras. Llegamos incluso a la época de grandes imames, Abu al-Qasim al-Qushayri, con su famoso tratado Risala al-Qushayriya, que es un clásico. Incluso antes de él podemos hablar de Abu al-Harith al-Muhasili, que era más o menos contemporáneo amigo en el Imam Ahmad, se visitaban y todo esto. Y era algo normal y corriente dentro de lo que es la Ummah. Unos se han dedicado para las ciencias espirituales, otros para las ciencias jurídicas, otros las ciencias coránicas. Y cada uno pues está pues cumpliendo con un gran servicio a la Ummah o incluso a la humanidad. Llegamos un poquito más, hay que tener en cuenta el espacio y el tiempo. Y por eso ha evolucionado este tasawuf. Estamos ahora entrando en el siglo V de la Hijra, o el sexto. Y aquí el mundo islámico ha sufrido un ataque brutal, interno y externo. Interno por los grupos batini, grupos ismailitas, ciertos grupos radicales extremistas de los shias. Y por ¿Tiene batinía o no? Por supuesto, incluso el tasawuf lo han tenido los mu'tazila, los sunnis, los shia, todos los grupos. Y va a tener, lo que vamos a mencionar después, estas luces o incluso estas sombras. Pero ya llegando a este siglo, pues, y con el ataque de los cruzados, el mundo islámico más o menos es como hoy en día. Tenemos que imaginar la situación. Y por eso se han levantado grandes sabios, grandes polemas para corregir los errores de tasawuf. Primero tenemos el gran proyecto de Hujjat al-Islam, el Imam Abu Hamid al-Ghazali. El Imam Abu Hamid es de las personas más inteligentes del mundo mundial, para mí. Sí. Es brillante en las cosas intelectuales puras, racionales, como usul fiqh, que es lo más racional del Islam, los fundamentos de la jurisprudencia. Son términos sumamente, digamos, racionales. Y sus libros hasta hoy en día son referencias y clásicos, el Mustasfa, el Manjul y todo esto. Pero después el Imam Ghazali ha hecho una lectura de la Ummah, de los musulmanes, y ha visto que el gran problema es esta debilidad espiritual. Y por eso ha empezado su proyecto con Ihya Ulumuddin, con esta enciclopedia, digamos, un clásico que no puede faltar en la casa de nadie. Lamentable, no está en castellano, está en inglés, está en francés, aunque es una obra ya bastante, no sé cuántos tomos. Y este libro ha sido comentado, no sé cuántos comentarios he explicado. Este proyecto de Imam Ghazali era para corregir. Imam Ghazali, teniendo el espacio y el tiempo de los musulmanes en la época, pues ha insistido en estos valores.
que el problema primero es este Islam intelectual, un Islam de halal y haram, pero el Islam del corazón, la verdad, está ausente. Por eso hay que revivificar, hay que dar vida de nuevo a este Islam, a la propia religión. Y por eso llamo su libro Ihya Ulumuddin. Yo aconsejo a todos los hermanos y las hermanas de estudiar, no solamente leer, de estudiar su libro autobiográfico, Al-Munqidh min ad-Dalal, el salvador de la desviación. Sí. Es un libro para todo el mundo, para los intelectuales, para los sufis, para todos. Bastante pequeño, bastante corto. Y está en castellano, ¿no, Hisham? Sí, sí, está traducido al español, sí. Entonces está al alcance de todos. Y ahí, que este gran proyecto del propio Ghazali, él ha venido incluso para corregir estos errores del sofismo. El primer error que enfatizaba el Imam Ghazali, esta separación entre al fiqh y tasawuf. Tasawuf antes, desde los grandes fundadores, desde el primer día del Islam, pues iba por el camino del ilm, la vía del conocimiento. Sin embargo, después se va a alejar, se va a cambiar a la vía del amor, o este amor divino. Esta separación entre el fiqh y el tasawuf, entre la sharia y la tariqa en términos sofis, pues vino el gran imam Abu Hamid al-Ghazali y dijo, ojo, esto es un error gravísimo. El tasawuf tiene que estar controlado por la sharia. Y esto es la declaración de los grandes fundadores. Todo lo que no está de acuerdo con el Corán y la Sunna hay que rechazarlo. Incluso ves a una persona volando por el cielo o caminando por encima del agua, pues nada, porque esto no está de acuerdo con el Corán y la Sunna. Y este es el gran esfuerzo de corregir. Esto es lo que tenemos que hacer, corregir, señores, aceptar lo correcto y rechazar, porque se trata de obra humana. Tasawuf es una obra humana de grandes humanos. Estos humanos no son infalibles. Y la máxima de nuestro Imam Malik, para mí, es la respuesta a este tipo de comentarios interesantes. Cuando ha dicho, cuando ya estaba dando sus clases en la mezquita del profeta, y ahí dijo, pues se refería a la tumba, que todo el mundo podemos aceptar y dejar de sus palabras, de sus libros, de todo lo que ha hecho, salvo el único que es infalible, que es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto lo mismo lo podemos aplicar con el tasawuf. Ha tenido sus errores, por supuesto, y ciertas prácticas de ciertos sofís se han alejado de los principios de los fundadores, por supuesto, y justo después del Imam al-Ghazali va a venir otro gran sofí, gran fundador del sofismo de tasawuf, con otro nuevo proyecto. ¿Para qué? Para corregir los errores de tasawuf. Y aquí me refiero al gran imam erudito, que es Abdul Qadir al-Jilani o al-Kilani. De ahí todas las qadirías, las tariqas qadirías, pues atribuyen su camino a su fundador, a su gran maestro, que es el imam Sheikh Abdul Qadir, que siempre, cuando lo menciona el imam Ibn Taymiyyah, añade Qaddasallahu sirra. El imam Ibn Taymiyyah dice de él eso. Siempre, en todos sus, cuando habla del imam Abdul Qadir al-Jilani o al-Kilani, tenemos dos versiones, siempre añade, no solamente rahimahullah, que Allah lo tenga en su misericordia, o radiyallahu anhu, no, qaddasallahu sirra. Esto, que diga el imam Ibn Taymiyyah, que más o menos se dice que era contradictorio o enemigo de tasawuf, no es correcto. Esto lo hemos dejado claro en la sesión anterior. Y el proyecto del imam Abdul Qadir Jilani es más en su propia escuela. Ha fundado una madrasa, un colegio, una universidad, que hasta hoy se llama el Madrasa al-Qadiriyya. Si un día alguien se va a Bagdad, la capital de Irak, pues que se dirija ahí a su gran mezquita, madrasa, colegio, que es el Madrasa al-Qadiriyya, pues viniendo de su propio nombre, el imam Abdul Qadir. Pues él vino también en su gran proyecto, y esto lo podemos ver en sus libros, el Ghunya, el Fath al-Rabbani y Sirrul Asrar, para corregir el tasawuf. Y enfatizaba sobre la parte científica de la misma manera que el Imam al-Ghazali, pero ha añadido algo nuevo, que es también la parte, ¿cuál es? La parte económica. Es zuhd, o ser asceta o el ascetismo no es dejar de trabajar y que la gente te da para beber y para comer. No, esto no forma parte de tasawuf ni del ascetismo. Ha querido cambiar todo esto. Incluso él da una definición de tasawuf de una manera muy, digamos, muy útil, muy práctica en su libro Sirrul Asrar, siguiendo la manera clásica de los fuqaha, de los eruditos. Cuando estudiamos el fiqh, nuestros sabios, para facilitarnos la tarea de los estudios, nos ponen en una prosa o en una poesía.
ciertas frases. Pues de la misma manera ha dicho el Abd al-Qadir Jilani, que Allah lo tenga en su misericordia, el tasawwuf, ¿qué es? Siguiendo la primera letra en árabe, at-ta de T de tasawwuf, at-ta es tawbah. La S en árabe es sad de safa, de pureza. Tasawwuf, el waw de wilaya. Y el F, la letra final, tasawwuf, la F es del fana. Entonces, tasawwuf, ¿qué es? Esta definición es muy bonita, la verdad. Hasta el Imam Ibn Taymiyyah siempre lo menciona. Tasawwuf, ¿qué es? Al fin y al cabo, señores, es hacer tawbah, es volver a Allah, subhanahu wa ta'ala. Te arrepientas, Señor, de las cosas que has cometido, malas, de los errores, de no ser agradecido con Allah. Y tienes que volver a Allah, subhanahu wa ta'ala, tarde o temprano, pedir su perdón, pedir su gracia, pedir su bendición. Y esto no se hace, salvo cuando te purificas, safar, safar. Y si te purificas haciendo tawbah, vas a ser amigo, aliado, cercano de Allah, vas a ser un wali. Y esto no lo vas a alcanzar si dejas el apego de las cosas del mundo, de las cosas. Solamente tienes en tu mente, tu meta es amar a Allah subhanahu wa ta'ala y llegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Las cosas demás para ti se desaparecen, una aniquilación. Y esto es la mejor definición de tasawwuf. En esto todos los musulmanes están de acuerdo. Pero la aniquilación, vamos a también, hermano Tawfiq, vamos a ser realistas, por favor. Es decir, lo que estás comentando es muy bonito, muy teórico, etcétera, pero las personas no viven en las nubes, sino que viven en la tierra. Y en la tierra lo que se hace es edulcorar y cambiar absolutamente los términos y los conceptos y darles es decir, les dan una carga lingüística y semántica que no soportan. Y esa carga es el fana, casi se ha convertido en el nirvana. Se parecen. Fana y nirvana es lo mismo, ¿no? Casi se parecen fonéticamente. Y por lo tanto, islámicamente está bien plantear unos conceptos así de fana, de evadir lo mundanal y no vivir en este mundo y estar arrinconado en mi zawiya, en mi pequeño rincón, ahí vestido de lana. ¿Es eso lo que queremos como musulmanes? ¿Esa es la visión de tasawwuf que queremos educar a nuestros hijos y enseñarles? ¿O realmente sería mejor volver a una visión de tasawwuf que tenga que ver con esas generaciones que tú has explicado perfectamente, que son las generaciones de los sahaba? Hemos hablado del Hasan al-Basri, hemos hablado del Fudayl en la semana pasada, el Junayd al-Salik, hemos hablado de el Muhasibi, hemos hablado de Abdullah ibn Dinar, etcétera, etcétera, etcétera. Malik ibn Dinar, etcétera. Entonces, todas estas personas son, quizá ya tenemos un legado islámico en el cual nos podemos basar, en vez de seguir a todo aquel que dice representar el sufismo y usa unas palabras que ni siquiera entiende a veces porque quizá no tiene la capacidad lingüística en árabe u otros idiomas para entender lo que estamos tratando cuando se habla del fana y cuando se habla de otras cuestiones, ¿no? No, por supuesto, lo que estamos reivindicando es el verdadero tasawwuf, un tasawwuf que, digamos, tiene sus fundamentos en la Corán y la Sunna. Lo incorrecto de ciertos sofís o dentro del sofismo lo vamos a rechazar de la misma manera que lo han rechazado los propios grandes maestros, jeques, fundadores del sofismo, ayer y hoy. Y esto está, como voy a repetir, también pasa con el resto de las disciplinas islámicas. Pero si no vamos a entender el tasawwuf en su evolución histórica, no podemos juzgar, digamos, por eso, para reivindicar un tasawwuf auténtico, un tasawwuf sunní, y rechazar un tasawwuf bid'i, un tasawwuf externo, lejos del Islam, de las prácticas y las enseñanzas coránicas y del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su auténtica sunnah, pues debemos conocer lo verdadero para rechazar lo falso.
enfatizar solamente lo falso y por eso generalizar y decir que todo el tasawuf lo vamos a meter en un saco no es correcto y vamos a hacer daño y vamos a declarar a nuestros hermanos como si son kufar, que Allah me perdone, como dejan de ser musulmanes, porque ir por esta vía es peligrosa. Siempre hay que ser justo y hay que matizar y hay que ser por lo menos científico. Y en esta evolución que digamos, ha vivido el propio tasawuf, pues ha tenido pues, sus luces y sus sombras. Y por eso, llegando después de esta época de estos grandes maestros fundadores, ulemas, reconocidos por todos los musulmanes, la talla de Abd al-Qadir al-Jilani, la talla de Abu Hamid al-Ghazali, y más o menos estamos situándonos en el siglo V, VI de la Híjra, en el siglo XI, XII de nuestra era. Y justo después, otra figura que va a surgir, muy importante en el tasawuf suní, en el tasawuf auténtico que estamos reivindicando. Y esta persona es marroquí, es Abul Hasan al-Shadhili. Y por eso, cuando hablamos de tasawuf, estas son las grandes, digamos, tariqas o fundadores, al-Qadiriyya y al-Shadhiliyya. Y después vamos a tener Ahmed al-Rifa'i. Eran contemporáneos, estamos hablando en el mismo siglo, en el mismo tiempo. Incluso se habla que han tenido reuniones, que Abd-al-Qadir al-Jilani ha intentado en su reforma de todo el mundo musulmán, política, por supuesto, luchar contra la invasión de los mongoles, de los cruzados, siguiendo el camino del Ghazali, hay que empezar por el cambio espiritual para llegar al cambio político. Y yo creo que ahí de verdad han tenido un gran éxito esos grandes maestros. El proyecto del Ghazali con Ihya Ulumuddin, el proyecto del Imam Abd-al-Qadir al-Jilani, junto con el proyecto de Shadhili, Abul Hasan al-Shadhili. Abul Hasan al-Shadhili es maestro de Abu al-Abbas al-Mursi, de Murcia, alumno de Abdeslam bin Mshish, y aquí un gran sabio erudito muy poco conocido por los musulmanes. Se conoce pues su mausoleo, se conoce su festival, más o menos que ha sido, la verdad, muy lejos del concepto científico o lema sofí. Hay que lamentar, hay que criticar lo que se ha vuelto ahora al festival de Abdeslam bin Mshish. Se cometen barbaridades, cosas que he visto ahí que la verdad... Si ahora mismo, exacto, el propio Abdeslam bin Mshish en su tumba está quejando de lo que se comete en su nombre. Se está revolviendo de lo que por se hace ahí, sí, en esa montaña. Abdeslam bin Mshish ha tenido pues, casi un único alumno, que es Abul Hasan al-Shadhili, saliendo de Marruecos y se va a instalar en Egipto, y después su escuela, digamos, espiritual va a tener un gran éxito hasta hoy en día. También Hasan al-Shadhili pues, se dedicaba él mismo a la agricultura. Hay que tener un trabajo propio, señores. No hay que ser sofí, no me confío en Allah y tawakkul es suficiente. No, él rechazaba todo esto. Siguiendo el ejemplo de Omar ibn al-Khattab, cuando encontraba a alguien dormido en la mezquita, por la mañana o por la tarde. Oye, ¿tú qué haces? No, estoy adorando a Allah. Y no trabajas, no, es que me traen comida. Lo he hecho con patadas. La tumit alayna dinana. El Islam no es así. No mates nuestra religión así, de esta forma. Claro. Y después de estos grandes, la verdad, pues el mundo musulmán, empezando con el fenómeno de las traducciones, ya la época abbasí, y con todo el gran esfuerzo intelectual que se ha hecho de traducir la filosofía griega, las matemáticas, físicas, astronomía india, egipcia, de otras culturas. Y yo creo que era muy interesante traducir las cosas prácticas, matemáticas, físicas. Un gran error, hoy lo podemos decir, en aquellos tiempos hay que estar presente, hacer un flashback y extrapolar juicios y prejuicios no es lo correcto. Pero son opiniones que dejamos ahí para abrir un debate. Traducir la filosofía griega nos ha hecho mucho daño, la verdad. Dentro del corpus de Tawhid, de la unicidad de Allah, irnos y perder tiempo con logos de Aristóteles, el mundo de las ideas, el mundo ideal de Platón. Sí. Y el presocrático y estas cosas no tienen nada que ver con la palabra de Allah y con las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hemos perdido mucho tiempo y esto ha tenido una influencia negativa en dos grandes campos científicos islámicos. En lo más importante, que es la aqida, el dogma, el credo, y por eso hemos tenido ilmul kalam, esta manera racional de defender al Islam, esta teología, entre comillas, islámica racional, y también el sofismo ha empapado y ha sufrido de esta influencia positiva y negativa. Esto es lo que llaman ciertos estudiosos el sofismo filosófico.
Sí. Y por eso, pues, grandes sufís han rechazado dentro propio Imam Abu Hamid rechaza totalmente todo el mundo quien habla o cree lo que llamamos hoy Wahdat al-Wujud o el Ittihad o el Hulul. Estos conceptos de panteísmo, de teofanía o de la unión de la existencia, y estos conceptos no tienen nada que ver con el Islam. Antes de pasar a hablar de esos conceptos, porque son conceptos junto al Fana y otros conceptos que podríamos ir tratando, también está el concepto del Be'a, el concepto del Wilaya, que quizá podamos tratar la semana que viene, inshallah. Pero antes de pasar y me lo apunto, el Wahdat al-Wujud, que sería como un panteísmo, ¿no? Lo que has mencionado de la traducción de tratados filosóficos de la Grecia antigua, de ese mundo helénico, se dio en la época abbasí, al final de la época Umayyá, Omeyyá, y en la época abbasí, especialmente con la fundación de Beit al-Hikmah por parte de Imam, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que la única disciplina que salió bien parada de ese aporte helénico fue el fiqh, porque tomó de la lógica griega y eso ha formado o ha dado en gran medida usul al-fiqh y otras disciplinas, ¿no? O sea, ha influido muchísimo en la fundación de usul al-fiqh. Pero en cuestiones de aqida, se ha intentado meter la aqida islámica de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, el más allá, el akhira, es decir, el ghaib, al fin y al cabo. Se ha querido meter el ghaib por un embudo que es el embudo de, digamos, ideas y creencias preexistentes helénicas griegas, tanto de Aristóteles como de Sócrates, o como, por supuesto, de Platón, ¿no? Y otros, por supuesto. Y eso ha dañado tanto a la aqida, porque ha dado diferentes escuelas, algunas que aún existen y otras que se han, digamos, han disminuido, como el Mu'tazila, etc. Pero en cuestión de tasawwuf, eso fue una influencia bastante negativa, porque ha distanciado tasawwuf de esa línea que estamos elogiando, no estamos criticando, sino elogiando y alabando, la línea de el Hasan al-Basri, la línea del Junayd al-Sadiq, la línea de los sahaba y de los tabi'un, y la ha alejado de un tasawwuf sunni y un tasawwuf islamí según el Corán y la Sunna, ¿no es así? Pues sí, dentro de esta evolución histórica tenemos que situarnos en el espacio y el tiempo. Es que estar ahora en el siglo XX y ver las cosas y juzgar o prejuzgar es muy fácil, pero si tú estás presente en la época, no puedes hacer otra cosa. De la misma manera que ahora tenemos el problema de la civilización occidental. Oye, ¿qué hacemos con el modernismo, con la modernidad? El debate lo tenemos vivo. Este debate lo han tenido nuestros abuelos con la lógica de Aristóteles. Hoy para nosotros es totalmente pasada de ciencia, pero en aquellos tiempos era lo más científico y lo más avanzado. Incluso el propio Imam Abu Hamid al-Ghazali, en su introducción a Usul al-Fiqh, en su libro clásico al-Mustasfa, insistía en la importancia de conocer la lógica aristotélica. No puedes entender las definiciones, las normas de los fundamentos de la filosofía jurídica en Islam si no dominas la lógica aristotélica. Hoy en día podemos criticar, pero en aquellos tiempos, señores, era lo común y lo normal. Pues de la misma manera, puedes imaginarte, el sofismo también ha tenido ciertas influencias de esta filosofía griega, conceptos más bien, y sobre todo también del gnosis de los persas, también conceptos del hinduismo, del budismo, algo normal que pasa en todas las culturas. Siempre hay una influencia entre culturas, entre regiones, entre personas incluso. Hay gente que acepta todo, hay gente que rechaza todo y hay gente que matiza cosas. Nuestro amado y querido profeta y mensajero nos ha dado el mejor ejemplo dentro de esta wasatiyya que hemos mencionado al principio, la aliyah 143 del segundo capítulo. Ir siempre por el camino intermedio. No hay que aceptar todo, no hay que rechazar todo. ¿Cómo trató el profeta Sam con las cosas, principios, culturas, valores del jahiliya, de la preislámica? Hay cosas que lo aceptó, hasta un día la tenemos presentes en el Islam.
Y hay cosas que la rechazó totalmente. Y hay cosas que el profeta ha cambiado cosas y ha quitado cosas. Pues de la misma manera, pues el sofismo, con esta evolución histórica que ha tenido, ciertos grupos, no todos los sofistas, por supuesto, pues por influencia sobre todo de Plotinio, lo que llaman el nuevo neoplatonismo, desde Alejandría y con su teoría, pues ha tenido mucho que ver con ciertas teorías que la verdad la vamos a encontrar dentro de este irfan, de esta gnosis, de esta purificación. Pues hay que ir purificando el alma para llegar a un estado. Y esto es bastante ajeno, digamos, a los conceptos islámicos. El profeta habló de esta purificación, habló del ihsan, habló de tazkiyah, pero de una manera así más o menos normal y corriente, con las cosas que el Islam ha permitido. El recuerdo de Allah, la recitación, el ayuno, el rezo, estar en compañía de los veraces, tener conciencia de Allah, estar siempre junto con los veraces y tener maestros que te van a educar, que te van a guiar, de la misma manera que tiene un sheikh de hadith, de tafsir, también un sheikh de educación espiritual y siempre teniendo una cadena. Este señor ha estudiado con el jeque según hasta el profeta, de la misma manera tienen los sofís. Hasta aquí todo aceptado y correcto. Pero es cuando estos conceptos ajenos a la cultura islámica, coránica y de la sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam, ciertos, digamos, personas que se atribuyen al sofismo, pues la verdad han hecho bastante daño y nos hemos encontrado con un sofismo filosófico, con un sofismo que no tiene nada que ver con las enseñanzas del Junayd Salik, de Ibrahim ibn Adham, del Ghazali, de Shadili, del Mursi, de Ibn Ata'illah al-Iskandari, de todos esos grandes maestros, y sus obras están todavía presentes. Y por eso hubo una gran controversia y polémica dentro del seno del sofismo, grandes jeques que rechazaron todas las personas que opinaban dentro del sofismo para llegar a Allah subhanahu wa ta'ala, para ir caminando en el camino de Allah, hay que seguir estos conceptos y hay que pues seguir estos caminos. Y por eso este sofismo ha sido criticado, ha sido rechazado y hasta hoy en día, pues la verdad, muchos grandes sofís y fuera del sofismo también, desde el campo del fiqh, de la jurisprudencia, ha recibido bastante críticas. Y lo correcto es optar por la corrección, corregir este mal encaminamiento que ha tenido Tasawuf y volver a Tasawuf sunni, a Tasawuf correcto, a Tasawuf que siempre va junto con el Corán y la auténtica sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es importantísimo recalcar este mensaje, el mensaje de que hay que volver a la sunna y Corán, por supuesto, las bases, las referencias del Islam. Inshallah, la semana que viene, inshallah, vamos a hablar más de un tema que tiene que ver con la relación de maestro-discípulo, ¿no? El sheikh con su tilmid o el arif con el murid. De eso vamos a hablar, inshallah, la semana que viene, inshallah, con más detalle, además de otros aspectos. Para terminar, simplemente alguna que otra cuestión. Me pareció muy importante que enfatizases esa forma de recalcar que la influencia de la filosofía griega ha llevado a Tasawuf, a ciertas formas de Tasawuf, a convertirse en lo que se llama el batinía, ¿no? Batinía es la palabra que has mencionado de gnosis, de que hay un conocimiento solo interno, no apto para todos, sino disponible para toda la umma. O también el batinía se conoce en español como el esoterismo, ¿no? Que hay, digamos, un conocimiento de puertas para adentro. Y eso está en contra del principio del Islam, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el conocimiento que transmite el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se lo transmitió solo a una persona, a Ali o a fulanito de tal, sino que lo transmitió a toda la umma, y nunca el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se podía haber permitido el ocultar el conocimiento del resto de la umma. Para terminar, simplemente preguntarte una cosa. Además, Sheikh al-Ghazali
tiene ese libro muy importante que no sé si has mencionado, que es Tahafut al-Falasifa, ¿no? Él hace una crítica hacia ciertos deslices que han tenido algunos eruditos islámicos que han seguido de una forma totalmente ciega la filosofía griega, y luego, por supuesto, Averroes, Ibn Rushd le contesta con Tahafut al-Tahafut, ¿no? Digamos, ese discurso, esa conversación científica que han tenido el Ghazali con Averroes acerca de la filosofía, ¿no? Y su influencia. Sí, no, el Imam Abu Hamid al-Ghazali se le llama como Hujjatul Islam, para tener esta llamarse por los sabios como, digamos, el guía o gran defensor del Islam. Su gran proyecto no se limitaba en la parte espiritual, la que hemos mencionado, pero también ha venido para corregir estos errores en la parte intelectual, sobre todo en los campos de los filósofos, y por eso su libro, Tahafut al-Falasifa, la refutación de los filósofos, pues ha criticado bastante las contradicciones de estos filósofos, pues influenciados por la cultura, la filosofía griega, y donde ellos pues se han contradecido con el Islam. Pero lo curioso cuál es que antes de escribir este libro, para ver el gran proyecto que ha llevado este gran sofí, Imam Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali, ha estudiado la filosofía mejor que nadie, hasta que ha llegado a ser el gran filósofo. Incluso aportaba nuevas pruebas más sobre cualquier tema filosófico que ni siquiera Platón o Aristóteles han llegado a decir. Y por eso ha escrito este libro, le llamo Maqasidul Falasifa, los objetivos de los filósofos. Explicaba la filosofía mejor que nadie con nuevas aportaciones. Tú estudias este libro, vas a decir el gran filósofo es Imam Abu Hamid. Y después ha escrito su segundo libro criticando. Quería decirnos, la manera científica, señores, antes de opinar sobre algo, antes de criticar, hay que conocerlo a fondo. Esta manera, este mensaje del Imam Ghazali es importantísimo. Para hablar del sofismo, para hablar de la filosofía, para hablar de cualquier cosa, lo ha estudiado de una manera científica y después puedes criticar. Entonces, antes de escribir, refutar a los filósofos, el Imam Ghazali ha escrito su libro Maqasid. ¿Qué son los objetivos de los filósofos? Y por eso su gran proyecto era pues levantar esta umma islámica que estaba ya durmiendo. Y por supuesto, lo que tú has mencionado, el proyecto del Batiniyya para destruir el Islam y los musulmanes, el Imam Ghazali pues no se ha quedado corto. También ha escrito un gran libro que es un clásico hasta hoy en día, Fada'ihul Batiniyya, los escándalos de los batinís, de estos esotéricos o de estos secretismos. Y este libro, la verdad, ha sido, en términos de boxeo, cao a esta batalla. Y este imam es un gran sofí. Ha sido el primero en corregir y criticar, por supuesto, estas deslices, como tú has dicho, dentro de esta evolución de la umma islámica según la historia, según el espacio y el tiempo. Ya, necesitamos recuperar lo que es el sentido crítico. El Imam Ghazali para mí es un sinónimo. Sí, es un sinónimo, el Imam Ghazali, del sentido crítico, y es un sinónimo de un pensador y un intelectual religioso, espiritual, mutasawwif, sunni, referencia en todas las disciplinas del Islam. Si hablas del Aqida, el Imam Ghazali pues tiene libros de Aqida. Si hablas del fiqh en el Shafi'iyya, es una referencia en el fiqh. Si hablas de Raqa'iq y lo que es el Zuhd y lo que es la educación espiritual de la persona, el Imam Ghazali pues también ha sido y sigue siendo un referente. Y ayer, sin ir más lejos, en un directo hablando de la Tauba, ¿no? Unos directos que llevo haciendo unas semanas hablando de la Tauba en Instagram, pues leía de Ihya Ulumuddin, porque es un libro fantástico, sublime, tanto en cuanto a su forma como en cuanto a su contenido. En cuanto a su forma, una prosa rimada y un contenido muy bonito. Y en cuanto al mensaje, un mensaje profundo y una visión penetrante de la naturaleza de las personas y de la esencia del Islam. Y por lo tanto, desde aquí, en estas diferentes plataformas, tanto en Facebook y en YouTube y en Instagram, hemos hecho estos directos, no para agrandar la distancia que existe entre
esos bandos, ¿no? Sino que para establecer una base científica para criticar las cosas. Es decir, el tasawwuf como disciplina tiene unas raíces, una evolución, su gente, sus grandes eruditos, que son nuestros ulama, nuestros, digamos, nuestros antepasados, al fin y al cabo, en cuanto a las ciencias islámicas y en cuanto a el conocimiento en el Islam. Pero luego, el tasawwuf ha conocido en diferentes etapas y en diferentes situaciones y en diferentes momentos de la historia una evolución que se ha dado por razones históricas, por diferentes guerras, diferentes situaciones políticas que tienen que ver con la hegemonía de tal dinastía o tal dinastía y a quienes se acercaban y a quienes alejaban. ¿Es así o no, hermano Sofik? Es decir, hay cuestiones históricas, políticas que han llevado a que el tasawwuf pues vaya cambiando y algunas tariqas se mantengan en esa línea original y algunas se hayan alejado mucho, hasta llegar a la época actual del siglo XX-XXI, y en el siglo XX pues se da una, digamos, salvaje ola de colonialismo, ¿no? Y ahí también en esa época se ve cómo se posiciona el tasawwuf según el contexto histórico y político. ¿Qué puedes decirnos acerca de esa época principalmente, ¿no? Sí, dentro de esta evolución histórica, teniendo en cuenta siempre el espacio y el tiempo de estas órdenes o cofradías, sofís. A mí la palabra cofradía me provoca un poco de repelús porque me imagino Sí, los sufíes con las capuchas ahí, como en Semana Santa, pues, ¿no? el propio término es tariqa, los toros, tariqa sofía, el camino Y los sofí, y de caminos. ahí la trilogía clásica de los sofís es sharia, tariqa, haqiqa. Los hechos, los dichos y los estados del propio mutasawwif o sofí, siempre y cuando siguiendo las enseñanzas coránicas y la auténtica sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues en la misma línea que tú has mencionado, también voy a enfatizar algo y te contesto a la pregunta. Sí. La gran obra clásica de casi todo tasawuf es Ihya Ulumuddin, esta enciclopedia del Imam al-Ghazali, que Allah lo tenga en su rahma, pues con gran esfuerzo intelectual que ha hecho el gran Imam al-Ghazali, pues no deja de ser un ser humano. El Imam al-Ghazali es una persona humana y por ser humano, pues ya sabemos, no somos infalibles. Queremos siempre rechazar este cierto fanatismo por pertenecer a un grupo o a un club de fútbol. Tus colores es los que hay, los únicos y los mejores, y los demás pues merecen todo desprecio. Esto pasa en todo. Los salafís, no tenía para ellos es casi sagrado, ni siquiera lo puedes criticar. Los sofís lo mismo. No, yo creo que hay que dejar esta manera y hay que ser musulmanes y seguir las enseñanzas coránicas. Lo que han acertado nuestros grandes sabios, bienvenidos ya, y lo vamos a seguir. Y donde no han acertado, no lo vamos a seguir, lo vamos a rechazar y haciendo dua para estos grandes imames y estos grandes ulemas. Así nos ha enseñado Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y amando a todos los musulmanes, por supuesto. Y pidiendo dua y perdón para todos estos grandes ulemas. Esta manera entra dentro de los derechos de la hermandad como musulmanes. Si de verdad somos hermanos, ¿dónde se plasma? ¿Dónde vamos a realizar esta hermandad? No, somos hermanos, somos musulmanes por la boca, pero en la vida real no. Pues me tienes que entender y por lo menos ayudar, aconsejarme y haciendo dua para mí. Y de esto seremos todos recompensados por Allah subhanahu wa ta'ala. Un ejemplo práctico. Esta obra de Ihya Ulumuddin ha sido criticada por muchos, pero los propios grandes sabios. Hablamos en términos nuestros actuales. Esta gran disputa entre los sofís y los salafís es una disputa artificial que solamente ha favorecido a los enemigos de los intereses de los musulmanes y de la humanidad incluso. Ha servido para guerras, ha servido para crisis económica y muchas cosas lamentables, la verdad. Pues un gran salafí de la época, que es el Imam al-Hafid, la Iraqi, le llamo salafí porque pertenece a la escuela Hanbali, Muhaddith, no sé qué. Pues
¿Cómo trató esta gran obra del Imam al-Ghazali? No, es una obra escrita por un sofí, la voy a rechazar. Al contrario, lo ha corregido. Entonces, siempre aconsejo a los hermanos, si vas a estudiar la obra de Ihya Ulumuddin, estudiala con la corrección Utahrij al-Ahadith del Imam al-Iraqi. Imam al-Iraqi pues, ha revisado todos los hadices que ha empleado el Imam al-Ghazali en su obra. Y no ha rechazado para nada, al contrario, ha hecho un gran, digamos, estudio a esta gran enciclopedia. Y así debemos tratar las cosas. Después vendrá otro salafí, entre comillas, de la época, que era el Imam ibn al-Jawzi, Imam ibn al-Jawzi al-Hanbali. Imam ibn al-Jawzi, es que es increíble este señor. Su famoso libro, Talbis Iblis, como cuando Satanás te engaña, te pone las cosas de un color que tú piensas que son correctas, pero no son correctas. Y por eso este título es sugerente, Talbis Iblis. Las tres partes del libro hablan de sufismo. A los sufís. Sí. Y la cuarta parte y la última, la ha dedicado para los fuqaha, para los muhaddithin, criticando a los que se dedican a la aqida, al hadith, al tafsir o Corán. Pero la gran parte del libro para criticar a los sufís. ¿Ves? De tan dureza y... Pero este señor ha cogido el libro del imam Abu Hamid al-Ghazali, el Ihya, y lo ha resumido. Por eso tenemos su libro Minhajul Qasidin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Pues este se lo ha escrito porque Ihya Ulumuddin es grandísimo, él lo ha resumido en 2 tomos. Y después vendrá otro salafi, que es Ibn Qudama al-Maqdisi, de la escuela Hanbali, y su famoso libro, que es un clásico, que es el Mughni, dentro de la escuela Hanbali. Este señor Hanbali y todo esto ha tratado el libro de Ihya Ulumuddin del Ghazali, teniendo en cuenta el resumen que ha hecho Ibn al-Jawzi, y ha hecho resumen de resumen. Lo que hoy tenemos en día es Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, el resumen del Ihya del Ghazali. Estos 2 salafis, mira cómo han tratado el libro. Lo han corregido y lo han resumido. No han dicho, no, es que hay cosas, no sé, dentro del Ihya está lleno de... Y vamos a generalizar. De esta manera tenemos que seguir estos grandes sabios porque nos han dado el mejor ejemplo práctico. Y, por supuesto, la instrumentalización política del Islam siempre ha existido. Hoy en día, hace no sé cuántos siglos, el poder político, para llegar a sus fines, pues tiene que utilizar todo lo que está a su alcance. Y lo más importante es la religión, por supuesto. Y esto ha pasado toda nuestra historia islámica. El Islam es una cosa y la historia islámica es totalmente otra cosa. Y nunca hay que juzgar el Islam por la historia, por los musulmanes. Tenemos una cosa que es el Islam y otra cosa totalmente diferente son los musulmanes. Tenemos una cosa que es la religión, otra cosa la religiosidad o los religiosos. Hay que matizar entre esos 2 conceptos. Pues la instrumentalización política del Islam siempre ha existido. Los grandes mandatarios, los Umayya, los Abbasi, los Shia, los Sunna, todos han intentado pues, manipular la región para llegar a dominar y gobernar. Han intentado con el Aqida, esto lo hemos visto con el problema de Mu'tazila y Sunnah, con la polémica controversia de Khalq al-Qur'an, si el Qur'an es increado o creado. Cuando llegaron al poder, pues intentaron por palabra y obra de manipular y gobernar a la gente, si no fuera por la posición del Imam Ahmad ibn Hanbal. Y esto se va a repetir también en otras cosas. Los muhaddithun han estado al servicio de ciertos políticos, han inventado hadices, lo han puesto en boca del profeta sallallahu alaihi wasallam para favorecer una ideología u otra. No todos. No todos, por supuesto. Estamos hablando de algunos. No, por supuesto. Y por eso dentro de los muhaddithun había otros grandes ulemas que se han dedicado para refutarlos y para criticarlos y dejarlos, digamos. Por eso sabemos que estos hadices son falsos. Si no fuera por el trabajo crítico que han defendido la sunna auténtica de nuestro amado, pero solamente para explicar el uso político de la religión, y no mucho menos los sofís. Los sofís ciertos, no todos, por supuesto, ciertos sofís o algunas tariqas, pues han sido pues, utilizadas por un poder político u otro. Y esto, algunos siguen siendo utilizados, es decir, hoy en día vivimos en un mundo que sigue la misma pauta, es decir, hoy en día
el tasawwuf ha sido utilizado por ciertos regímenes para golpear los salafía, y la salafía ha sido utilizada por ciertos regímenes para golpear el sufismo. Y eso, sin entrar en nombres y nacionalidades, etcétera, lo vemos, y quien tenga ojos que vea, ¿no? No, esto es obvio, estos son hechos históricos, pero también dentro de los propios sufís han denunciado esta instrumentalización. No estamos inventando nada, al contrario, estamos estudiando la evolución, las sombras del sufismo, del tasawwuf, si podemos llamarlo así. Pues dentro del tasawwuf nos encontramos con los sanusis, que han luchado contra la ocupación, la invasión italiana en Libia. Por otro lado, dentro de la escuela tijania encontramos grandes tijaníes que han luchado contra la ocupación francesa y otros que, al contrario, han sido utilizados por la colonización francesa en Argelia y han luchado contra sus compañeros sofís. La tijanía estaba al servicio de los franceses contra la qadería del emir Abdelkader. Son hechos. En Marruecos o en Senegal, los tijanías estaban en contra de los franceses. Que esto no podemos generalizar por un mal ejemplo de un sofí que toda la tariqa es falsa. No, al contrario. Esta instrumentalización política pues depende de las personas en ciertos espacios y de tiempo, pero nunca hay que generalizar y poner como un juicio para toda la tariqa, no, al contrario. Porque podemos dar ejemplos y contraejemplos dentro de la propia tariqa o una tariqa contra otra. Y los británicos, los italianos, los franceses, los ingleses han aprovechado de lo que todos conocemos, el clásico, dividir y vencerás. Esto se ha hecho con salafís, con sofís, con muhaddithun, con fuqaha, con todo. La religión es muy importante, tiene un poder. Ellos lo han valorado. Entonces, para controlar a los musulmanes hay que controlar primero a la religión. Si tienes dominados los jeques, los fuqaha, los muftís, pues puedes controlar incluso. Esto lo ha hecho hasta el propio Napoleón. Napoleón en su famosa invasión a Egipto pues ha encontrado con un gran rechazo y después se autoproclamó, no sé, declaró que es musulmán y que pertenece a una tariqa sofí y se autollamó Ahmed en vez de Napoleón Bonaparte. Pero este juego, este truco, la verdad, los egipcios no lo han aceptado y ya sabemos cómo ha terminado Napoleón en Egipto. Sin embargo, ha hecho también cosas interesantes. Gracias a la traducción que ha hecho del fiqh, de la jurisprudencia, sobre todo la obra Maliki, y Sharh del Mukhtasar Khalil. Por eso tenemos el código napoleano y las leyes europeas del código penal civil, pues tiene mucho que ver con la jurisprudencia islámica. Esto, no sé si te parece, Hisham, lo podemos dedicar a un directo también. La influencia de la jurisprudencia islámica en lo que es las leyes y el derecho europeo. Pues sí, sobre todo después de los ataques del 11S 2001, pues hubo un gran, digamos, un boom mediático, intelectual, y se presentó al Islam como el enemigo de la civilización, de la cultura occidental. Entonces, para dominar o domesticar a este Islam o para luchar con estos grupos terroristas, los grandes think tanks, estas corporaciones, centros de estudios, pues empezaron a fomentar el sufismo de una manera, la verdad, que nos llama la atención. Llamativa. De libros de sufismo y congresos y dinero como el único Islam aceptable y domesticado y politizado. Y mucho dinero detrás de este fenómeno sofismo light, el sofismo para curar, el sofismo. También esta manipulación no tiene nada que ver con el sofismo. Yo conozco amigos míos sofís, pertenecen a ciertas tariqas, pues ellos son los primeros que denuncian esta manipulación, esta instrumentalización política de algo tan noble que es tasawwuf. Es llamativo que sí que hay una tendencia hacia el apoyo de ciertas tendencias dentro del sufismo. Hace una generación, hace pocas décadas, se apoyaba desde los diferentes establishments, ¿no? Desde Estados Unidos y la Unión Europea, etcétera, se apoyaba la línea salafí y sí, se le abría la puerta de una forma también llamativa. Y por lo tanto, desde aquí, con estas sesiones en directo acerca de tasawwuf, simplemente aclarar a las personas que tanto el hermano Sofi como este servidor no estamos intentando hacer el lavado de imagen de una visión determinada del Islam o un ataque y una crítica hacia otra denominación o otra visión del Islam, sino que simplemente estamos haciendo un llamamiento a saber de dónde vienen las ideas
de dónde vienen las tendencias dentro del Islam y cómo se utiliza la política y se usa a esas tendencias según convenga en las diferentes circunstancias y las diferentes coyunturas políticas, y hoy en día estamos viviendo una muy importante, especialmente a partir de ese punto que has mencionado, que es el 11 de septiembre de 2001, que fue un antes y un después. Se puede hablar de un mundo antes y un mundo después. Las personas que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas tienen que tener claro que el objetivo es este. El objetivo es que nosotros tengamos un sentido crítico, una visión clara de lo que es el Islam, lo que es el Corán y la Sunna, y luego juzguemos, o vamos a quitar la palabra juzgar, luego valoremos las diferentes tendencias, los diferentes ismos, sea el sufismo, el salafismo o lo que sea, según esos principios que has mencionado y has establecido al principio, hablando de esas generaciones antiguas de los mutasawwifa y sus ideales y sus principios y los conceptos que manejaban en aquel entonces y cómo los manejaban en aquel entonces y cómo han ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no es así? Sí, la verdad que sí. Pues vamos a aportar nuestro granito de arena, cómo tratar con nuestro legado islámico, y no todo es de color rosa, no todo tampoco es para rechazar. Esto hay que hacerlo con todo el legado islámico. Nuestro legado islámico es riquísimo, pero hay que valorarlo. No todo hay que aceptarlo, sea del fiqh, de la aqida, del tawhid, del sunnah, del tasawwuf, algo que para mí es un gran orgullo, pero no todo es aceptable, por supuesto. Lo mismo que hemos hecho con el tasawwuf, lo vamos a hacer con el dogma, con el aqida, con el hadith, con todo el legado islámico que estos grandes eruditos o lemas, con este gran esfuerzo que han hecho, pero para dando respuestas a espacio y tiempo. Las respuestas de las preguntas de Ibn Taymiyyah, de Al-Ghazali, de Sultan al-Ulama, de Shadili, de Shatibi, pues han contestado preguntas de su tiempo, de su espacio de tiempo. Las respuestas hoy en día las tengo que ver, que estudiar, aprovechar de ella, pero no voy a hacer copiar y pegar o extrapolar todo esto. Sí. Volver a vivir de la manera que vivían los salaf, según los salafistas, es huir al pasado. El Islam es ir adelante, porque tenemos que, ya creyentes, tener conciencia de Allah y planificar para mañana. No volver a vestir y seguir los salaf y los antepasados. No va a vivir el tasawwuf de la época de la lana, del Hasan al-Basri o de todo esto. Tenemos que hacer un tajdid dentro del tasawwuf. Hay que reformar, hay que renovar, hay que seguir el esfuerzo de ihya, dar una nueva vida a este tasawwuf. Y estos conceptos, quizás en otra sesión lo podemos un poco debatir y compartir nuestras opiniones. Todas estas maneras de hacer el tasawwuf quizás han sido válidos para un espacio, pero hoy en día podemos hablar de un tasawwuf también compatible y adaptado al espacio y el tiempo, de la misma manera que el fiqh es compatible, adaptado al espacio y el tiempo. El resto son las disciplinas islámicas. Este tajdid, este esfuerzo de renovar el tasawwuf, es más que nunca hay que hacerlo. Totalmente. Hubo grandes esfuerzos de ciertos grandes mutasawwifa, pero todavía es tímido. Hay que dar un poco más, hay que atreverse a cambiar ciertas cosas dentro del corpus de tasawwuf. Cosas que se hacían antes, hoy en día, no por decir que no tienen bases en la Corán y la Sunna, pero ya no hace falta. La manera de educar, purificar al alma, hoy en día la podemos hacer con otros métodos, con otros medios, no solamente elementar la manera clásica que se hacía en la época de Rabia al-Adawiyya o de el Hasan al-Basri, que Allah los tenga todos en su misericordia. Y creo que conocer esta historia, esta evolución, y vamos a hacer, inshallah, como tú has mencionado, otra sesión sobre terminología sofí, incluso grandes personajes sofís que tenemos que conocerlos, y también, ¿por qué no reformar este tasawwuf?
adaptarlo para que sea compatible, por supuesto, con el Islam y también con el espacio y el tiempo. Este es el gran reto que hace falta dentro de los propios sufís. Antes que vengan estos Corporación RAND o Nixon Institute o Instituto Elcano aquí que tenemos y empiezan no sé, hay que hacer esto, no hay que hacer esto para que sea aceptado para Occidente o para Oriente o para este grupo o para el otro, no. Yo creo que nosotros mismos tenemos que llevar al toro por los cuernos, como se dice. Totalmente, es lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma, no seáis, digamos, que no se os lleve el viento que sople, ¿no? Si sopla del oeste, hay que establecerse y tener nuestras propias bases y nuestros propios fundamentos bien claros y las ideas bien claras y una visión de futuro también bien clara para la propia educación de nuestros hijos y para conocernos a nosotros mismos y saber de dónde venimos y quiénes somos y cuál es nuestra identidad como musulmanes. Si nos posicionamos en esa, digamos, dicotomía, que si salafí, que si sufí, etcétera, vamos a caer en una confusión y vamos a perder inevitablemente la mitad del Islam, porque el tasawwuf tiene una vertiente espiritual y una vertiente sentimental, de amor, etcétera, que es absolutamente esencial, y el salafismo, ese afán por ser muy correctos con los textos, muy correctos con la autenticidad de, digamos, los textos, etcétera, también se agradece. Y por lo tanto, ambas partes tienen sus aspectos positivos, pero no podemos caer en el extremismo y posicionarnos de una forma extremista, y eso es lo que criticamos aquí, ¿no? Sí, por supuesto, siempre hay que ir por esta basatía, por esta justicia que el Islam, para ser musulmanes tenemos que ser justos con la gente, con las opiniones, con los grupos, con todo. Y como resumen final, tasawwuf es el akhlaq. Quien tiene más akhlaq que tú y tiene más tasawwuf. Es ser sofí. ¿Quién es el sofí? Es alguien cuando lo ves te hace recordar a Allah. Así ya con esto podemos entender tasawwuf. Practicar tasawwuf es purificarte, mejorar tus modales y tu ética y tu moral. Y ser sofí, pues es esto. Cuando te veo, me vas a hacer recordar a Allah. Y con esto yo creo que ya podemos estar todos de acuerdo. Sí, pero se puede ser musulmán sin ser sufí, ¿no? Por supuesto, es que el problema es que ahora tenemos que tener más tiempo para hablar de esto. Sí. El tasawwuf, la pregunta que debemos plantear, no solamente los sufís todos, ¿es un medio, es un fin? Es un medio o wasila, como decimos en árabe. El problema es esto. Tasawwuf, si lo vamos a tratar como un fin, pues nos hemos equivocado. Tasawwuf junto con las demás disciplinas islámicas es un medio importantísimo, es el tercio del Islam. Si tenemos el Islam, el Iman y tenemos el Ihsan, pero es un medio para purificar, para llegar a Allah, para encaminarte hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Tratarlo de una manera más de lo que es como un medio, como un fin en sí mismo, no hemos entendido el propio tasawwuf. Entonces, puedes ser sufí, por supuesto. Puedes no pertenecer a los sufís, también, por supuesto. Son medios. Cada uno puede ver lo que le conviene. Y de esto, matizar qué es los medios y qué son los fines o propósitos o objetivos es importantísimo para entender de lo que estamos hablando. Muy bien, hermano Tawfiq, llegamos a la final de esta transmisión. Damos las gracias a todas las personas que nos han seguido en YouTube y en Facebook, y en Instagram también nos han seguido con alguna que otra, algún que otro problema técnico, pero inshallah nos vemos la semana que viene o cuando podamos, inshallah lo vamos a publicar. Y vamos a seguir hablando de este tema. La semana que viene quizá vamos a hablar de ciertos conceptos como el maestro y el discípulo y esa relación de maestro y discípulo dentro de esa línea y esa cadena que has mencionado. Y también nos mencionan el concepto de la bay'a y el concepto de la wilaya y el concepto de la zawiya. ¿Sí? ¿Por qué hay que tener una zawiya, ¿no? O si hay que tener una zawiya, ¿por qué la mezquita no es suficiente? Pues vamos a hablar, como siempre, con una pizca de sentido crítico de estas cuestiones la semana que viene. Hermano Tawfiq, muchísimas gracias por
todo tu tiempo y tus explicaciones. Jazakallah khair. Muchísimas gracias a ti, Hisham, y a todas las hermanas y hermanos, y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestras obras y que Allah nos cuide y nos proteja a todos y que nos bendiga a todos. Shukran wa jazakumullahu khair. Amin, Barakallahu Fik. Gracias también al hermano Hassan Fakash, que ha estado en la realización de este directo y lo ha hecho posible, Barakallahu Fik. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención, y espero que haya sido un directo de beneficio y un directo interesante para todos vosotros, y que haya explicado y aclarado muchos temas, muchos conceptos que a veces no son conceptos muy claros. Así que muchas gracias. Inshallah nos vemos muy pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullah.